Hechos 9. Pablo, antes de ser cristiano, el apóstol Pablo tenía dos nombres, uno era Pablo y el otro era Saulo. Pablo significa pequeño, Saulo significa el deseado, entonces era el pequeño deseado. Y dice que este hombre era fariseo y que era un hombre que aventajaba en los estudios a la gente que estaba estudiando con él, y que perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, y había recibido cartas para amenazar y meter a la cárcel a la gente. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Yo nací en una familia de 5 hermanos, 2 hombres, 3 hombres y 2 mujeres. Yo soy el mayor de ellos. Y desde que nací tuve problemas. Fui un niño que se estaba muriendo en el vientre de su mamá porque tenía el cordón umbilical enredado. Entonces, cuando nací más prieto de lo que soy ahora. Sí, porque me estaba ahogando. Y bueno, nací. Y desde que nací tuve problemas. Problemas en el sentido de que nací así, pero siempre desde niño, según me dicen, he sido muy inquieto. ¿Por qué les quiero comentar eso? Jamás, o muy pocas veces, he hablado de mi testimonio, pero lo voy a hacer. Desde hace ya un tiempo, Dios se ha puesto que lo hiciera y creo que lo hice muy bien. Entonces crecimos, crecí. A los 2 años, 1 año, 8 meses, me llevaron a vivir. Nosotros vivíamos en Churubusco, de aquel lado. Y a los 1 año, 8 meses nos llevaron a Santa Úrsula. Mi abuelo le regaló un terreno a mi padre y nos fuimos para allá. Santa Úrsula era un lugar de pedregales, era un lugar donde se estaban levantando casitas de madera y de lámina en ese tiempo, y nosotros nos fuimos para allá. Mi papá hizo unos cuartos y éramos de las familias acomodadas ahí, ¿no? Mi papá era el único que tenía carro y yo pues crecí, tal vez no con lujos, pero Dios nos dio todo lo que necesitábamos y más.
Él trabajaba en un hotel que se llama el Hotel Emporio Reforma. Era catador, hablaba inglés, era una persona preparada, etc. Pero vivimos en ese lugar, y en ese lugar hubo muchos problemas porque a mi mamá no la querían. Había mucha envidia. Y entonces, cuando yo estaba creciendo, la gente que estaba ahí iban y la molestaban en la madrugada a los hombres. Y entonces yo crecí con esa deseo de defender a la gente, porque yo le decía a mi mamá yo veía que les gritaba y les pegaba por abajo con un palo, etc. Pero siempre, todas las noches. Y entonces desde ese momento yo me sentí protector de los demás, y crecí con mucho resentimiento. Un día, estando yo chico, y ellos chicos también, toda una familia se unió para golpear a mi madre, y salieron todos y le llamaron a ella. Entonces, cuando iba saliendo, la agarraron del pelo una señora y empezaron a pelearse. Total que todo eso marcó mi vida, y yo crecí pues tratando de defender a la gente que estaba siendo oprimida. Teniendo tal vez 5 años. Bueno, quiero decirles que desde el kinder yo me iba de pinta. Me llevaban al kinder y yo me iba de pinta desde niño. Y a los 5 años mi madre me amarraba en un, no sé cómo se le puede llamar, en un palo que tenía ahí con techo y eso, no me acuerdo cómo se llama. Y me amarraba mi papá y mi mamá porque no me soportaba. Y siempre fui rebelde, siempre fui muy rebelde. Fui a la primaria y muchas veces no entraba desde que yo iba a la primaria. Pues mis padres decidieron meterme a una escuela salesiana, a la Don Bosco, y estudié varios años, para ver si me podía calmar, porque pues Dios estaba ahí. Ellos en su ignorancia pensaban que yo podía cambiar a través de la religión, pero no. Pero tuve la oportunidad de ir a esa escuela y nunca me enseñaron de la Biblia, nunca me dijeron acerca de Jesucristo, pero conocí quién era San Juan Bosco y otros personajes. Y crecí también ya odiando a la gente. No tenía respeto por nadie. Y en mi juventud fui una persona que le dio muchos dolores de cabeza a mi madre. El apóstol Pablo dice que respiraba amenazas contra los cristianos. Pues yo respiraba amenazas contra mi familia, contra mis amigos, porque el odio que sentía, el coraje que sentía, era muy tremendo. Entonces me metieron a esa escuela, estuve varios años estudiando ahí, pero no hubo cambios. Me volví todavía más rebelde. Conocí a unos amigos de ese tiempo, de 15, 14 años,
Y nos empezamos a juntar, empezamos a tomar, empezamos a robar partes de carro y después robamos carros. Y fue el inicio de una carrera delictiva. Nadie, quiero decirles, comienza saltando bancos. La gente comienza robándole a su mamá, robándole a sus hermanos. Y así comencé. Yo le robaba a mi mamá de su monedero, a mi papá. Él siempre fue vasto. Vivió varios años en Estados Unidos, y en Estados Unidos siempre les gusta o les gustaba en ese tiempo todavía, mi hermano es así, comprar cosas por montones. Él compraba sus paquetes de cigarros y paquetes postales de azúcar y cosas así por el estilo. Él era así. Entonces dejaba sus paquetes y yo los abría por la parte de abajo y le robaba los cigarros. Y era yo una persona muy rebelde con ellos. A los 20 años conocí a una joven de 16 años y un día decidí ya no regresar a su casa y nos fuimos a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. Mi papá me prestaba el carro, le pedí permiso a la mamá para que me dejara andar con ella, y un día decidí y dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a llevar. Y me la llevé. Nos fuimos a Oaxaca, creo que estuvimos fuera una semana. Después de ahí fuimos a Pinotepan, Oaxaca, Acapulco, y nos regresamos. Ella salió embarazada. Pero como yo era muy irresponsable, pues no me ocupaba. Y entonces pues hubo una separación. Ella se fue con su mamá, su papá, y yo me quedé en la casa. Posteriormente, nuevamente, fui y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a portar bien, ya voy a hacer las cosas bien. Pero no las hice. Salió embarazada, tuvimos un hijo, se llamó Asael, él nació en 1980. Y mi delincuencia creció. Fuimos una de las bandas más buscadas en México en ese tiempo, donde se involucraron artistas, políticos y gente. Y entonces pues yo me sentía poderoso. 7 veces caí a la cárcel. La antepenúltima vez me agarraron por guerrillero en Acapulco. Y después de eso, nos agarraron en el DF. $600 agentes del municipio. Estaban en la casa en Santa Úrsula, yo vivía en Vallarta, estaban mis primos, estaban en el Estadio Azteca, estaban por donde sea, nosotros estábamos. Porque nos habían boletinado como personas muy peligrosas y uno de ellos era yo. Entonces un día iba yo en un caballo, una yegua que tenía, iba a comprar cosas y los hermanos de la que era mi esposa, que su papá tenía una ferretería, me bajo en la ferretería, saco un billete de 10,000 pesos, pago, pero ya me estaban viendo ahí los hermanos. Entonces fui a llevar a la veterinaria a la yegua, y cuando llego, pues ya me tenían cercado, ya habían cerrado la calle esta, la calle de aquel lado, la calle de atrás, todo ya estaba cerrado. Y entonces la yegua estaba acostumbrada porque era una yegua para correr. Y cuando corta el cartucho, la yegua empieza a moverse. Y yo volteo y veo a esa gente. Me agarro el veterinario, lo cambio de lugar, me meto a su casa, me brinco, me subo a un segundo piso.
Y en esa adrenalina, abriendo del segundo piso en calle, pero iba entrando un policía que no tenía nada que ver ahí, un policía normal, y casi le caigo encima. Entonces cuando caigo, se espanta y le habla a su pareja, entran, me agarran de aquí, y yo lo agarro y lo aviento. Y entonces el otro me saca la pistola encima. Yo dije, sentí que Dios me dijo, aunque no lo conocía, pero se acabó. Iban disfrazados de la compañía de luz, iban disfrazados de muchas cosas. Y entonces me agarran y me suben a la camioneta y se me sube un tipo como de 100 kilos y me empieza a picar arriba. Yo tenía en ese tiempo 23 años. Y entonces ya me llevan y me suben a otro carro con puros comandantes en ese tiempo. Los comandantes eran de Nadí y varias veces los habían agarrado, pero como había personas que tenían un periódico en México, pues les decían, o los dejas ir o te sacamos todos los trapitos al sol, y entonces nos dejaron ir. Pero esa vez ya no hubo oportunidad de dejarnos ir. Esa vez ya no hubo ninguna forma de salir, y entonces me llevan con esos comandantes al carro, me suben y me dicen, ¿qué hubieras hecho si hubieras traído pistola con los manos? Y si, ¿de dónde eres tú? Yo soy de aquí, pensábamos que eras de Guerrero, ¿no? Total que nos tuvieron una semana en Santa Marta, golpeándonos toda la semana, metiéndonos a lo que llaman el pozo, con toques, con todo ese tipo de cuestiones. Y era ahí donde llevaban a la gente en ese tiempo. Me decían, si te quebramos una pierna y te rompemos un brazo, aquí te curamos y te volvemos a dar. Entonces nos tenían ahí. Y resulta que, pues, cuando en una ocasión me sacan otra vez porque me llevaron a la casa X, porque les habían dicho que tenían una pistola, pues ya no había nada. Los agentes se llevaron hasta las sábanas, 2 caballos que tenían, cosas que tenían, todos se llevaron hasta las sábanas, porque los tesoros de la maldad no son bendecidos, pero sí bendicen. Y entonces me llevan y de regreso, ya vengo en la camioneta, entramos, yo creo que fue ese lugar donde nos tenían, y me dicen, ¿estás preparado para morirte? Porque te vamos a matar. Pues yo está bien. Solamente dame la oportunidad de pedir perdón a Dios. Pero no estaban bromeando o atemorizando. Y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Crees que con 25 pesos te vale una bala? Te vas a librar de todo lo que hiciste. No, te vamos a responder. Entonces, cuando nosotros estamos separados de Dios, siempre va a haber consecuencias graves, siempre va a haber tristeza, siempre va a haber angustia, siempre va a haber dolor. Y a veces que a nosotros le causamos dolor a los familiares. Y entonces nos metieron, ya estuvimos ahí, nos sacaron, etc. Y nos llevaron a la Procuraduría. Los de la DIF ya habían pasado a la judicial del distrito y solamente había cambiado de nombre, pero era la misma gente, ¿no? Gente que te mataba, gente que te torturaba, gente que... Y entonces me llaman y hay una persona importante en ese tiempo del gobierno que me acusa de algo que yo no había hecho. Y mi mamá le decía, pero no tiene ojos verdes. Decían que yo tenía los ojos verdes. Yo creo que me cambiaron en el camino. Sí. Y resulta que me acusaron de eso. Estuve por homicidio de agentes de la autoridad. Estuvimos por asalto, estuvimos por muchas cosas. Pero el resultado fue que llegamos al reclusorio. En el reclusorio todavía yo no quise entender. E hice fiestas
con Díaz Serrano, Muñoz de Bote. Díaz Serrano iba a ser el presidente y lo metieron preso, no lo dejaron. Muñoz de Bote era director del centro de empeños, Monte de Piedad. Y entonces, adentro, pues me dediqué a hacerlo malo. Y hacíamos fiestas, nos organizábamos, y recuerdo que en una ocasión estaban todos así, con la música, el conjunto, la comida y toda la gente que estaba yendo ahí. Y yo estaba sentado en la mesa de honor. Y llegó el director y se dirigió a mí. Yo era tan déspota, tan orgulloso y tan soberbio, que él iba con su esposa, iba con buena intención de saludar, y yo me porté pues muy grosero. Así era. Y peor. Total que en el Inter que estuve en el reclusorio sur, pues conoces a mucha gente. Y conocí gente de la ETA, gente que estaba en España, eran terroristas. Y entonces, con uno de ellos nos íbamos a jugar, él y yo. Y ya teníamos todo planeado, pero resulta que nos dimos cuenta que solamente los que nos iban a sacar, que eran unos vigilantes, solamente querían quitarnos dinero o cosas. Y total que pues no hicimos nada. Posteriormente, en ese lugar conocí a un comandante que era el comandante y varios de los que estábamos en la prisión nos iban a sacar para asaltar bancos, sacarnos, asaltar el banco y volvernos a meter a la casa. Y cuando se iba a llevar a cabo, resulta que el comandante se suicidó, o lo suicidaron. Murió, ya no se pudo hacer nada. Entonces, en el Inter de todo ese tipo de cuestiones, conocí a mucha gente que ahorita es gente que está presa todavía, es gente que es tremenda. No voy a mencionar sus nombres, pero cuando se fue a Ríos Galeana, se fugó de la cárcel de Reclusorio Sur. Me fueron a ver y me dijeron: Ulises, ¿no te vas? Ríos Galeana era el enemigo número 1 de la ciudad de la República Mexicana. Y me invitaron, yo les dije: no, yo ya había recibido a Cristo anteriormente. Recuerdo que antes de eso me invitaron a una reunión y me dijeron que si no quería yo conocer a Jesús. Yo les dije: sí, si quieren. Pero antes el diablo ya estaba haciendo su trabajo. Yo estaba echándome las cartas para saber cuándo iba a salir, qué iba a hacer o qué iba a pasar. Total que me invitan hoy, que sabes, fue Armando Alonso y compartió el Salmo 23. Y entonces estaban ahí esas personas políticas, estaba yo y estaban otras personas. Y cuando dijeron: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Ellos y yo nos paramos y dijimos: queremos aceptar a Jesucristo. Desde ese momento mi vida fue cambiada, o empezó a ser cambiada. Tenía 3 mujeres, la que era mi esposa. Yo soy casado 2 veces, antes de conocer a Jesucristo, y después de cuando conocí a Jesucristo, Mari Carmen y yo nos casamos en Santa Marta, Carmen. Pero en ese tiempo que no conocía a Jesús, yo tenía 3 mujeres, maravilloso. Y entonces cuando yo me convierto al cristianismo, digo: ¿sabes qué? Se acaba. Y empecé a hablar con cada persona, empecé a hablar con mis compañeros, y les dije: ¿sabes qué? Perdóname, porque yo te necesitaba rogar. Y Dios hizo un cambio. Y a las mujeres les dije: ¿sabes qué? Ya no tienen que ver. No, pero ¿cómo? ¿Estás loco?
Sí, estoy loco, pero estoy loco por Jesucristo, así de que. Amén. Adiós. Y se fue la otra también. Pero yo no sabía que la que era mi esposa me estaba esperando a él. Y salían ellas y entraba ella. Total. Que posteriormente pido mi cambio a Santa Marta porque fue tanto el cambio que Dios hizo en mi vida ahí en el Reclusorio Sur, que yo lo que quería era predicar en las cárceles. Y entonces yo pedí mi cambio y dije, si no voy a salir, pues quiero ser misionero en las cárceles. Para ese tiempo ya me habían sentenciado 96 años 6 meses. Más me habían liberado de delitos federales. Y la máxima era 40. Pero en el estudio del juez eran 96 años 6 meses. Y estaba catalogado no como máxima peligrosidad, sino como temibilidad. Cuando te ponen temibilidad es mayor que la máxima peligrosidad, porque no tienes afectos por nada. Entonces, me consideraba peligroso porque podía mover a la gente, etc. Me cambié para Santa Marta y empezamos una congregación con la persona que me invitó, que se llama Vinicio, y su hermano Jorge Bar. Ellos eran de Jalapa o de Poza Rica. Y entonces empezamos a hacer el recibo por Santa Marcos. Ellos querían hacer una campaña, pero como no tenían dinero se dedicaron a tratar bancos. Él quería ser gobernador de ahí. Y entonces los agarraron, eran 4 hermanos, cambiaron, sus vidas fueron transformadas. Y nos unimos y empezamos una congregación en Santa Marta, ya había una, pero nosotros teníamos otro tipo de enseñanza y comenzamos una nueva. Estuve varios años ahí, tuve como 8 años, 6 meses en Santa Marta. Fui pastor ahí, en esa congregación, durante unos años. Y después solicité mi cambio a Islas Marías. Todos los domingos, mi mamá iba los martes o los jueves, y mi ex esposa pues decidió irse. Sí, ella decidió hacer su vida. Y yo nunca he hablado mal de ella, ni voy a hablar mal de ella, porque el que la dejó primeramente fui yo. Y no voy a echarle la culpa ahora de que yo, pobrecito de mí, no. Simplemente yo fui el que ocasioné las cosas, y así sucedieron, ella se fue. Tuvimos un hijo, que se llama Sael. Cuando yo pasé a Santa Marta, cuando yo caí, él tenía 3 años. Cuando yo llegué a Santa Marta, él por primera vez me fue a ver en ese tiempo, después de que le prohibían. Lo dejaron ir a verme, pero él ya tenía 11 años. Y entonces yo ya había entablado una relación con Mari Carmen en Santa Marta. Pero antes de eso, Mari Carmen y yo nos conocimos en Santa Marta, yo ya era pastor allí. Y ella fue a un evento que se llama Cristo Visita a la Cárcel, ella era cristiana. Antes de conocerme, ella ya servía a Dios. Y entonces fue a la cárcel y nos conocimos ahí. Recuerdo que la vi, yo iba pasando, nos hablábamos, pero no teníamos mucho contacto. Y dice que yo le caía mal porque un día me invitaron a comer, porque uno de los que se reunían conmigo, ellas lo iban a ver, era un colombiano, para ayudarlo. Llevarle cosas y su mamá, de Mari Carmen. Y entonces un día me invitaron a comer y yo les dije, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer. Dice, me caíste tan gordo. ¿Qué cosas vas a tener que hacer aquí? ¿No? Pero tenía un taller, tenía la iglesia, tenía el auditorio. O sea, yo era encargado.
Total que un día pasé y ella estaba en un restaurancito que tenían ahí. Y pasé y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Te pido por esa mujer. Inclina su corazón al mío y el mío al de ella. Total que ella era actriz. Ella tenía una escuela de arte dramático y era la directora. Y tenían conocidos. Entonces yo trabajé con un productor de cine un tiempo y empezamos a hacer una obra. Y yo, ¿por qué no hacemos una obra? Hubo un concurso, hicimos una obra y presentamos una obra. 8 meses estuvimos ensayando, la presentamos, gané el primer lugar como primera. Y fue gente de Bellas Artes, gente de cine, o sea, etc. Y estando ahí, a los 8 meses de que ya se terminó la obra, porque ella era la maestra con otro amigo, muy buen actor, que trabajó con ella en su escuela, llegó el momento en que nos teníamos que separar. Y entonces Mari Carmen me dijo, ¿sabes qué? Pues ya, la gente, pero no me quiero ir, te quiero. Ella tenía 23 años, yo tenía 33 años. Le dije, ¿qué no hay hombres cristianos en tu iglesia para que te cases? Pues imagínate, te dice una muchacha guapa, porque Mari Carmen era papá. ¿Qué es guapa? Pero en ese tiempo pues estaba jovencita, 23 años. ¿Sí? Sus papás pudientes, con dinero, y yo preso, con 38 años, 2 meses de sentencia, porque fue lo que me quedó. Y entonces le dije, ¿que no hay gente, no hay cristianos en tu iglesia que tengan convicción? O sea, no. Dice, pero yo no quiero. Dice, bueno, mira, no tengo dinero. Tengo 2 pantalones y uno está roto. Tengo zapatos y están rotos. Además, si salgo, yo me voy a ir a África o a Colombia. Y no podría ofrecerte nada de lo que estás haciendo. Y ella románticamente dijo, no, pues no importa, yo te quiero. Yo también te quiero, pero no quiero hacerte nada. Entonces, pues entablamos una relación. Y recuerdo que todavía yo estaba casado. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Todavía estoy casado. Y déjame hablarle por teléfono a la que era mi esposa. Y ven, ¿para qué oigas? Entonces quiere marcar. Le hablo por teléfono y ahí estaba marcando. Le dije, oye, ¿ya no vas a venir? Ella ya estaba tramitando el divorcio, ¿ya no vas a venir? No, no voy a venir. Bueno, quiero decirte que desde ahora no quiero que me molestes, porque voy a empezar una relación con una persona que está aquí a mi lado. Y te hablé solamente para decirte que si tú querías, debemos hacer, y si no. Así es de que, como ya no vas a venir, entonces voy a empezar una relación y no quiero que te metas, ni quiero que hagas. No, que sí, pero... Entonces resulta que ese problema ya pasado, pero luego estaba el problema del papá, porque el papá de Mari Carmen era, pues ¿quién va a querer o quién va a querer que el esposo de tu hija esté en una casa? ¿Quién va a querer? Y entonces dice Mari Carmen, si mi papá no quiere que me case contigo, no me voy a casar contigo. Digo, pero tu papá me va a querer, me va a amar. Y yo estaba orando por él. Entonces un día hablé con él por teléfono y le dije, ¿sabe qué, Señor? Quiero decirle que su esposo, su hija y yo vamos a queremos entablar una relación, pero quiero considerarnos. Tengo tantos años de sentencia. No sé si salgo, no tengo dinero. Y me dijo, pues voy a orar. Él ya era cristiano. Entonces, en un evento con Armando Altos, hicieron una cena para matrimonios, creo,
y estaba ahí Joaquín Capilla. ¿Sí saben quién era Joaquín Capilla? Era Joaquín Capilla, fue campeón de clavados en México, y entonces le tocó por mi suelo. Le dijo: oigan, ¿saben qué? Le quiero preguntar algo. Mi hija quiere casarse con una persona que tiene tantos años. Y total que me dijo: ¿usted qué? Si ese muchacho es honesto, si ese muchacho cree, sí, viene que cree. Pasó. Hicimos un evento para todos los predicadores que iban a vernos. Y estaba mucha gente ahí. Y entonces fue mi suegro. Y entonces yo prediqué. Dice, marcaron que cuando salieron ya de la predicación de Santa Marta, que iban en el carro, dice, no me decían nada. Yo, que me diga algo, si sí o si no. Dice que cuando llegaron a la casa, me dijo: creo que sí te tienes que casar. Y nos casamos en Santa Marta. Fue la primera boda. Ella de blanco y yo de blanco. Nos dejaron pasar 80 personas, eran más o menos 80 personas en una casa de seguridad. Por el delito que yo iba, el director llamamos gracias, pasó hasta el pastel. Mi primo llevó el pastel y aquí hice una ceremonia muy bonita. Cada un día se las pasa. Una ceremonia muy bonita. Nosotros no sabíamos nada. Y ella la vistieron en el auditorio de Santa Marta. Entonces, para poder llegar a la capilla, pues tenían que pasar por todo, ¿sí? Me dice: pero es que ¿cómo? ¿Por qué no me visten allá? No, que aquí. ¿No? Y ya la sacan y toda la gente aplaudiendo. Ya nos conocían. Éramos populares y la ven pasar y empiezan a aplaudir, y su papá la llevaba del brazo, pero hagan de cuenta que era de aquí, yo creo como a la esquina, ¿no? Sí, con toda la gente, las visitas y los presos, y se acercaron los presos: conmigo, que no sé qué. Entonces yo ya la estaba esperando en la capilla. Y fue bonito porque nunca le preparamos nada. Pero la gente que nos conocía, la gente que nos había ido a predicar el Evangelio, ¿sí? Recuerdo que llevaron rosas, las cortaron los pétalos y llevaron a sus hijas. Y cuando entramos en el casino, cuando entró ella, empezaron a aventar todos muy bonitos. Total que nos casamos. Y escogimos un versículo de Ruth que dice: tu Dios será mi Dios. Y donde tú fueres, yo iré. Y total que nos casamos. Y yo estaba orando por irme a Islas Marías. Déjame, Carmen, estoy orando por irme. Ella iba a todas las visitas. Y resulta que empiezo a orar durante 40 días, a ayunar 40 días, 40 noches para irme para allá. Y a los 3 meses de que ayuné, no iban a llevar cuerdas de aquí del tele, porque las cuerdas de aquí estaban suspendidas porque los chilangos decían allá que echábamos a perder todo, porque había habido una cuerda de Santa Marta para allá y fueron a hacer puros desastres. Y entonces no iba a haber cuerda, pero Dios cambió las cosas. Y a los 3 meses llegó el vigilante y me dijo: ¿sabes qué, Ulises? Te vas. Eran las 3 de la mañana y le dije: sí, ya sé. Agarré mi Biblia, unos tenis o calcetines, no sé. Le dije: nos fuimos. En la mañana nos encadenaron, nos subieron al avión. Fue el primer viaje en avión a Islas Marías, porque el viaje era en barco, duraba una semana y estaba terrible. Pero ¿sabes? Nos llevaron en avión, hasta eso yo digo positivo. Nos llevaron en avión, llegamos a Islas Marías, y cuando llegamos a Islas Marías nos dijo el comandante de: a ustedes no los queríamos aquí. Vale más una iguana,
porque hay iguanas que están prohibidas cazarlas. Se vale más una iguana que todos ustedes, etc. O sea, no nos querían. Los niños chiquitos pues hacían chilangos y escupían. No sé. Pero resulta que yo pedí mi cambio porque quería predicar el Evangelio. Y Maricarmen y yo nos fuimos a predicar el Evangelio. Y Dios nos permitió hacer una congregación ahí, que hasta la fecha la han sacado en la promoción que hacen ahora. ¿Saben ustedes que es un museo? Entonces la congregación de Ver a Jesús sale ahí. Y nos fuimos para allá y estuvimos trabajando durante 8 años. 8 años, casi 9. Perdimos 3 hijos ahí. Perdí al hijo de mi primer matrimonio, se mató el de la cruz. Y pasamos momentos muy difíciles. Me salí de la iglesia que estaba ahí porque no estaba muy bien y decidimos salirnos. Tuvimos muchos problemas con los hermanos de afuera y con los hermanos de adentro porque nos persiguieron, dijeron que éramos falsos, que lo único que queríamos era el liderazgo. Pero no, yo me salí porque esa iglesia estaba mal. Y así soy. Y así seré. Y entonces comenzamos una nueva congregación de cero. Hicimos un evento donde hablamos del rock, hablamos del aborto y de la música rock, del aborto y no me acuerdo qué otro tema. Total que en ese evento el director nos dio permiso, me dijo, ¿está bien? ¿De qué se va a tratar de esto? Hay un tema de los niños. Y resulta que en ese evento, pues como me salí de esa congregación, todos empezaron a decir que nadie fuera. Eran 12 campamentos y fuimos a invitar y todo. Y ellos salieron a decir que no vayan porque son falsos, son estos, se salieron. Pero nunca dijeron la verdad. Entonces, hicimos el evento y antes de que comenzáramos el evento, me llamó un muchacho que se empezó a reunir conmigo, se salió también de esa congregación. Me dijo, ¿sabes qué, Ulises? ¿Pediste algo aquí para el evento? Digo, no. Dice, pues aquí tienes autorizado una vaca para darles de comer a todos los que van a ir. Tienes autorizado todo lo que es la comida y todo, etc. Dije, sí, ven, porque si no, lo otro lo va a agarrar. Ya fui, nos dieron la vaca, les dimos de comer a todos. Se consiguió quien la cortara, que también era un empleado que nos conocía, etc. Y en ese evento fue el director, fue su esposo, fue su suegro, fueron periodistas. Y entonces a la hora que estamos compartiendo y todo, al final me dice el director, oye, me dice, si tienes otra reunión, te digo, pues busca un lugar. Buscamos un lugar y es un escrito. Le hice un escrito pidiéndole una moto, una computadora y un lugar, no quería lugar. Y entonces buscamos el lugar y era un lugar que se dedicaba en ese tiempo, pero lo habían utilizado era con azúcar, hacían la leche ahí, pero ya no se utilizaba, la estaban utilizando para hacer vudú, brujería. Y entonces el director me dijo, ¿sabes qué? Está bien, quédate con ese lugar porque lo están utilizando para hacer cosas. Total que tuvimos un pleito ahí porque no se querían salir, aun cuando ya teníamos el papel, no se querían salir. Y empezamos una congregación, se salieron y comenzamos una congregación. Y le agradezco a Dios que me haya llevado a la casa. Y le agradezco a Dios que me haya disciplinado. Y que mi mamá haya tenido las agallas para decir, después de 7 caídas y después de 7 detenciones que tuve, mi mamá dijo por primera vez que se quede. Le pedían dinero. Cuando le pidieron dinero, ella me dijo, ¿sabes qué? Le están pidiendo dinero. No quiero que des dinero. Sí. Pero ya quedó en eso, quedó como en el aire. Resulta que pasó el tiempo, me sentencian a todos esos años
Y ya cuando mamá me ve convertido, me dijo, ¿sabes qué? Que sí, te iban a dejar salir, pero no quise dar el dinero. Y dije, ¿sabes qué, mamá? Gracias. Te agradezco porque me hayas dejado aquí, porque ahora conozco a Jesús. Y ¿sabes qué, mamá? Cuando tienes agallas, o cuando piensas en Dios, piensas en Dios, haces lo que Dios dice. Y mi mamá hizo lo que tenía que hacer, me dejó ahí. ¿Sí? Ella pasó el dolor de ir 20 años a la cárcel, pero sin embargo, hoy su hijo sirve a Jesús. Y hoy Jesús me ha utilizado para ayudar a mucha gente a Jesús. Y entonces, ya en la cárcel, hicimos una congregación. Y varias personas creyeron. Dios utilizó nuestras vidas para que ahorita haya gente sirviendo en diferentes lugares y países. Y Dios ha utilizado nuestra vida para eso. Pero le agradezco a Dios, le doy muchas gracias a Dios, de que aún siendo como era, aún siendo una persona terrible, porque yo le decía a mi mamá cuando me hablaba de Jesús, acércate a Jesús. Mi mamá, si vas a venir a hablarme de Jesús, mejor ya no me vengas. Yo solamente podía salir a comer cuando ella iba, y después me volvía a meter. No tenía posibilidad de estar con ella, nada más salía a comer. Y luego me hablaba de Jesús, yo decía, mejor no vengas. Espérate, ¿tú crees que voy a creer yo en ese Señor que me metió aquí? Porque yo luchaba de culpa de Dios. No reconocía que yo era un pecador. No reconocía que yo era el responsable de haber estado ahí. Hasta que me hablaron de Jesús. Y Jesús, sí, tocó mi vida. Mari Carmen se casó conmigo. Pasamos muchos momentos difíciles, muchos momentos buenos. La gente de ahí, en la isla, es lo que extraño yo de la cárcel. Porque la gente de allí era como en el libro de los Hechos. Aquí no. Aquí afuera, no es igual. Allá sí. Allá estábamos unidos, comíamos juntos, celebrábamos juntos. Y era una unidad. Y todavía tengo contacto con muchos que los quiero, los estimo, fueron mis discípulos, etcétera, etcétera. Y tenemos contacto. Niñas que conoces de 5 años, ahora son mamás, son abuelas. Y gracias a Dios que me llevó a las Islas Marías, ahorita están sirviendo a Dios. Dios tiene un propósito. Y Dios es bueno. Imagínense todo lo que hice y Dios me perdonó. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no voy a dar mi vida por Él? Si antes la di por el diablo, antes hice cosas por el diablo, ¿por qué ahora no se la voy a dar a Jesús? Y es lo mismo contigo. Tal vez no hiciste tantas cosas malas conmigo, pero ¿sabes qué? Antes tú servías a Dios. Antes servías al Dios de este mundo. Antes servías al diablo. ¿Por qué no servir hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores? Antes eras un mentiroso, borracho, o tú como mujer, no sé qué haya sido, pero Dios nos rescató de las garras del diablo para hacer luz y sal en esta tierra. Y yo no sé cuál sea tu pasado, pero Dios puede usar tu vida para que otros vengan a Jesucristo, porque ese es el propósito. Y dice la palabra que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya lo pasado ya pasó, ahora viene lo presente, ahora viene, ¿sí?, lo importante, que nosotros glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el diablo se pone rabioso conmigo, tú estás rabioso, yo más. Porque yo sé de dónde me sacó. Tú sabes de dónde me sacó. Reconoces que eres fea. Reconoces que eres una persona sin propósito alguno, sin esperanza, y que éramos personas que hacíamos lo malo, pero que sin embargo, a través de conocer a Jesucristo, como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, arrastraba a las mujeres y se las llevaba a las cárceles, y Dios lo alcanzó. Y ese hombre ha sido
el más grande hombre que Dios ha rescatado en ese tiempo, el apóstol Pablo. Un hombre que dio su vida por Jesucristo. Un hombre terrible que perseguía a la iglesia, pero después fue bendición para la gloria de Dios. Y sabes, por eso sirvo a Jesús, porque estoy agradecido. Cuando nos agarraron la procuraduría o la procuradora de ese tiempo quería poner la pena de muerte para matarnos. Éramos 12 personas, 4 éramos los más peligrosos, y estaban viendo la posibilidad de poner la pena de muerte o ver ese tipo de cuestiones para matarnos a nosotros. Pero Dios tenía otros planes, y Dios nos libró, Dios nos rescató y te ha rescatado. No dejes que la flojera y que digas, no, pues en el fondo tú eras malo, perverso. Lo eres. Tú no eres una persona buena, tú eres una persona mala. Vete de tu casa, y cuando tengas que hacer algo bueno y no lo hagas, date cuenta que tú no eres una persona buena. Mientras no reconozcamos que somos personas pecadoras, no hay cambios en nuestra vida. Siempre vamos a estar anhelando que otros nos digan, te amo, te quiero. Pero cuando tenemos a Jesucristo, ¿sabes qué? No necesitamos a nadie que nos diga, te quiero. Porque Él llena el corazón del ser humano. Él transforma la vida de los seres humanos. Y cuando venimos a su presencia, las cosas cambian. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso yo te animo a que le ames. Yo estoy delante de ti. Y sí, fui un ex delincuente. No quiero decir más. No quiero involucrar a la gente, pero fui un ex delincuente. Un ex presidiario. Pero ahora soy un hijo de Dios. Ya pagué lo que debía para ahora hacer la voluntad de Dios. Y no me da miedo hablar lo que tengo que hablar, ni decir lo que tengo que decir, porque yo estoy comprometido con un Dios todopoderoso que me rescató cuando nadie quería saber nada de mí. Y Él me amó cuando todos me abandonaron. Él me amó cuando todos me dejaron. Y Él me dijo, ¿sabes qué, Ulises? Yo he muerto por ti y ha muerto por ti. Ámale con todo tu corazón y tú no tomes las cosas a la ligera, porque Él es el único que le puede dar satisfacción, esperanza y propósito a tu vida, y puede hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Pero decide servirle hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, por el privilegio de ser rescatado, Señor, y liberado de las garras del infierno, porque es ahí donde estábamos. Sin embargo, tú, Señor, voluntariamente diste tu vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Nos diste, Señor, el perdón de pecados. Nos prometiste vida eterna, un lugar en el cielo, pero todo esto es a través de Jesucristo. Si la gente se arrepiente y cree en su muerte y su resurrección, tú les das vida eterna, Padre. Y esa vida eterna es gracias a ti. Es gracias al derramamiento de sangre y dar tu vida por nosotros de forma voluntaria. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú enviaste a Jesús a morir por nosotros. Bendice a todos aquellos, Señor, que están en una cárcel. Ten misericordia de ellos, Padre, y que los que te conozcan se afirmen, que los que te conozcan salgan a exaltar tu nombre, Señor. Que la gente que está en un hospital, que la gente que está pasando por momentos difíciles y tú la rescates, pueda dar testimonio de tu verdad, pueda dar testimonio, Señor, de que tú eres fiel, testimonio del perdón, testimonio de vida eterna, testimonio de un cambio de vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que todos los que estamos aquí no se nos olvide de dónde nos sacaste, porque el precio de nuestra salvación, la paz que hoy tenemos, el gozo que hoy disfrutamos, fue porque tú decidiste dar tu vida por nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, le damos gracias.